Hola, hola, mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Una enorme bendición poder conectarnos a través de este medio y a través de este medio llegar a cada familia, a cada hogar de Comas, de Caraballo, de Independencia, de San Martín, Los Olivos, de Lima y del Perú y del mundo entero. Hoy celebramos el Día del Padre. Hoy es una fecha muy especial. Y qué bendición, mis hermanos queridos, qué bendición que la familia puede estar junta, puede estar unida allí en casa. Qué bueno por esto de la pandemia, el padre, la madre, los hijos ahora están en casa. Qué bendición, gloria a su nombre. Permítame, mis hermanos, expresar algunas palabras dirigidas a los hombres y de repente rendirle un pequeño homenaje a estos hombres, mis hermanos queridos. Bíblicamente ellos son cabeza de su hogar, ellos son los líderes y sobre sus hombros descansa la tremenda responsabilidad de llevar adelante su familia. Los hombres son gente luchadora, gente valiente, gente que sale día tras día a trabajar para que no le falte el pan a sus hijos, a la esposa, a su familia, a sus propios padres, si todavía los tiene con vida. Son hombres increíbles. En medio de tantos peligros, ellos salen desde muy temprano y posiblemente llegan muy tarde a la casa y seguramente cansado y con temor de repente de haberse contagiado y no querer afectar a su propia familia con temores naturales. Pero yo valoro a estos hombres que son increíbles, que se van al campo, que trabajan, que luchan de manera incansable y arriesgando todo para poder bendecir a su familia. A todos ellos nuestro aprecio y nuestro cariño, y Dios bendiga a cada uno de estos hombres, que Dios utilice la vida de cada uno de ellos para bendición de su propia familia. Los hombres no solamente somos responsables de brindar, de llevar el pan a la familia, sino también de brindarles seguridad, de brindarles amor y cuidado y protección y abrigo. Es parte de la responsabilidad que tienen los hombres y como cabeza, como líder. Eso no significa que no cuenta con el apoyo considerable de la esposa, sin duda. Y también mi homenaje a tantas madres que no tienen al lado a su esposo y que tienen que asumir una responsabilidad que tiene un peso increíble de conducir, de llevar adelante su propia familia. Pero también quiero rendir un pequeño homenaje a aquellos hombres que ya partieron a la presencia de Dios. Posiblemente muchas familias no tengan al papá allí en la casa, en la mesa, en la sala. Posiblemente. Y mucha gente en este día se va a volver muy sensible y seguramente la nostalgia formará parte de un momento en su vida. Pero mis hermanos queridos, yo quiero que Dios pueda, mi deseo enorme, que Dios pueda bendecir a cada hombre. Permítame elevar una oración y yo quiero pedirle a los hijos, a la esposa, que puedan apreciar al esposo, al padre, que puedan bendecirle, que puedan hacerlo. Así que permítanme, mis hermanos queridos, permítanme elevar una oración por todos los padres que están en casa y quiero orar también por aquella familia que perdieron al papá, que perdieron al esposo, que ya no los acompaña, pero que están en la presencia bendita de Dios. Así que permítanme una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo me acerco a ti para pedirte, Señor, que puedas bendecir a todos mis hermanos, a todos los hombres, aquellos que llevan el peso y la tremenda responsabilidad de velar por su familia, la esposa, los hijos, y tú les bendigas a cada uno de ellos, les ayudes, Dios, renueve sus fuerzas día tras día, Señor, y tú puedas guardar
su salida y su entrada, Señor, y cada vez que tenga que llegar a casa le puedas traer sano, porque yo también sé que en ellos existe, Señor, el temor de no llevar el virus a la casa, a la familia y contagiar. Sé que hay ese temor en el corazón de ellos. Cuida la vida de cada padre, utilízale para tu gloria y para bendición de su propia familia, Señor. Esta mañana también danos tu palabra, te lo ruego, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema sobre la serie que ya venimos llevando. El tema de hoy es la crisis trae reconciliación. La crisis trae reconciliación. Y para eso yo quiero pedirle que usted abra su Biblia en San Lucas capítulo 15, San Lucas capítulo 15, por favor, abra su Biblia allí con la familia, manténgala abierta, por favor, y capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Hoy hablaremos, tomaremos la historia del hijo pródigo y aquí hay enseñanzas muy lindas y muy ricas, así que mi hermano le pido que mantenga su Biblia abierta allí donde vamos a ver. La crisis trae reconciliación. ¿Qué es reconciliar? ¿Qué es reconciliar? Y según esa palabra en el Nuevo Testamento, la palabra reconciliar, reconciliación, significa restaurar. Restaurar algo que se ha quebrado, algo que está roto. Como está quebrado, como está roto, hay que restaurar. Eso significa reconciliar, pero también significa unir lo que está separado, lo que está distanciado. Hay que unir. Eso también significa reconciliar, pero también significa recuperar. Y recuperar algo que se ha perdido, que ya no está presente, algo que se fue. Reconciliar también significa eso. A mí me bendice estas tres palabritas que significan reconciliar. Número uno, restaurar lo que se ha quebrado, lo que se ha roto. Número dos, unir algo que está distanciado, separado. Hay que unir y recuperar lo que se ha perdido, mis hermanos queridos. Esto es algo, reconciliación, esto es algo que Dios quiere hacer en la vida de los hombres y en la vida de los hogares. Esto es algo que Dios quiere para los hombres y para los hogares. ¿Por qué los hogares? ¿Por qué en los hogares? Porque en los hogares, entre los miembros de la familia, es donde se generan las profundas heridas. Entre los miembros de una familia, allí en el hogar, es donde se generan muchas veces profundas heridas por diversos motivos, Una de ellas, la ofensa. Cuando el hombre ofende a la esposa, o cuando la esposa ofende al esposo, cuando los padres a los hijos, o cuando los hijos a los padres, cuando hay ofensa, afecta seriamente y se lastima el corazón. Las ofensas, la violencia dentro del hogar, los celos, el orgullo, la indiferencia, cuando no me interesa nada sobre la vida de la esposa o de los hijos, cuando uno no es comprensivo, cuando hay incomprensión. Otro de los problemas serios en la vida del hogar, mis hermanos, es la falta de control, cuando no sabemos controlar nuestras propias emociones y la falta de comunicación y etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, uno puede darse cuenta que es en el hogar donde se producen tantas heridas por estas conductas. Y como consecuencia de estas conductas, ¿qué pasa? Hay separaciones, hay ruptura en las relaciones,
Hay resentimientos y hay distanciamiento como consecuencia de estas conductas que he enumerado dentro del propio hogar. ¿Cuántos hijos resentidos con los padres? ¿Y cuántas esposas resentidos con los esposos? ¿Y cuántos llevan heridas abiertas en el corazón, mis hermanos queridos? Y como consecuencias ahora muchos han dejado la casa y muchos se han ido o están en la misma casa distanciados. Y todo esto lo viven muchas familias. Y también una familia en la Biblia, justo en el capítulo 15, se habla justamente de una familia que vivió algo así. ¿Qué había pasado? Que había en este hogar, en esta familia que menciona el capítulo 15, había rivalidades entre hermanos, entre el menor y el mayor. Ambos no se llevaban tan bien, y el menor estaba fastidiado, no se llevaba bien con su hermano, y al final el menor decide irse de la casa porque ya no soportaba más. Y al irse de la casa, mis hermanos, se va porque también estaba cansado de las buenas bondades de su casa, cansado de las buenas enseñanzas que le daba su padre, cansado de ser un campesino, gente de campo, cansado del trabajo, de una buena disciplina, de los rituales del hogar, cansado de eso. Y este joven se atrevió y se dirigió a su padre y se atrevió a pedirle la herencia. Era una falta de respeto hacia el padre. La herencia se reclama y se obtiene cuando los padres mueren, no cuando el padre está vivo. Eso era una falta de respeto en esa cultura y en esta cultura, como antes de tiempo el hijo le está reclamando. Y claro, lo hacía porque este chico estaba cansado y quería irse, desaparecer, etc. El padre le brindó y le dio la herencia que le correspondía. Y dice el texto claramente que el chico, juntando todo el dinero que tenía, se fue de la casa, se fue dejando a su familia, la separación. Una ruptura, se fue y desapareció, y él quiso irse lejos, y se fue, según la Biblia, a una ciudad apartada, lejos de su propia familia. Ya no lo quería ver, perdonen la expresión, en pintura, ya no lo quería, se fue lejos. Y en ese lugar, este chico no quería tener compromiso, quería vivir su propia vida, no quería trabajar, así que comenzó a gastar su dinero, despilfarrar su dinero, se dedicó, perdonen la expresión, al trago, a las mujeres, los amigos, y llegó un momento en que se gastó todo su dinero. ¡Qué loco! Se gastó toda la herencia que había recibido, que no era poco. ¡Qué loco! ¿Cómo es que hizo esto? Y al final se quedó sin ningún centavo. Y para desgracia de su propia vida, en esa ciudad había un hambre atroz. Una hambruna llegó a esa ciudad. Y él no tenía trabajo, no tenía un solo centavo en el bolsillo. Y comenzó a buscar trabajo por aquí, por allá. No había. Como en este tiempo mucha gente desesperada busca por aquí, busca por allá. No había. Así que alguien por compasión le da el trabajo de darle alimento a sus cerdos. Así que él se alejó de la ciudad para alimentar cerdos. Para un judío era llegar bajo, alimentar a los cerdos en un corral. Y dice el texto claramente, era tanto el hambre de este joven, que deseaba comer el alimento de los cerdos. Fíjese el extremo de no tener un solo centavo y estaba con tanta hambre y quería comer y nadie le daba. Este chico tenía principios, podía hacerlo, pero no tomaba y esperaba que alguien, pero nadie le daba. Llegar a eso de querer alimentarse de los alimentos del cerdo
increíble. Había llegado tan bajo, como decimos nosotros, había llegado a fondo. Ya no había más. Este chico había descendido tanto, tanto. Y en ese momento de crisis, sin trabajo, sin dinero, sin familia, solo. Y en ese momento de crisis, comienza a pensar, comienza a reflexionar y comienza a razonar y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mis hermanos queridos, aquí se inicia la reconciliación. Aquí, permítame compartir 3 o 4 pasos. Cómo reconciliarme con mi familia, con mis seres queridos. Cómo reconciliar. Permítame compartir 3, 4 pasos para una reconciliación verdadera. Porque este chico había llegado tan bajo y en ese momento dice, permítame compartir, paso número 1, para llegar a reconciliarme con mi familia, con mis seres queridos. Primer paso, número 1, pensar, razonar. Fíjese por favor, 15:17, fíjese lo que sucede en este joven, el hijo pródigo. Fíjese, verso 17, capítulo 15, dice el texto así, dice el texto, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí, ¿qué significa eso? Volver en sí, ¿qué significa? Que este chico comenzó a pensar, comenzó a razonar. En ese momento, ¿sabe? La crisis muchas veces nos hace pensar, nos hace reflexionar. Él, en ese momento, volviendo en sí, comenzó a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho? Antes no pensaba. Antes se dejó llevar por las emociones. Y mucha gente comete locuras por dejarse llevar por la emoción del momento. En ese momento, estando en la casa, no se llevaba bien con el hermano, entonces estaba fastidiado, ya no quería saber nada con el hermano, tenía cólera y luego se agarra con el padre y le falta el respeto a su padre y luego tirando la puerta se va de la casa, mi hermano querido. Este chico se dejó llevar por la emoción del momento. ¿Cuántos hemos cometido locura por dejarnos llevar por la emoción del momento? Perdimos los papeles, nos arrebatamos y decimos cosas y hacemos cosas, tomamos decisiones equivocadas, dejándonos llevar por la emoción del momento. En un momento de cólera, mucha gente dice cosas y hace cosas y tira la puerta. Por la emoción, en ese momento con esas emociones, la persona no razona, no piensa. Pero ya cuando ha pisado fondo, este chico comienza a pensar, ¿qué hice? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Sabe lo que dice el libro de Proverbios? Dice así, mejor Proverbio 16:32. Mejor es tener paciencia que ser poderoso. Mejor es tener paciencia que ser un hombre fuerte. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y muchos, por falta de control en las emociones, nos arrebatamos tan fácilmente. Decimos cosas locas y hacemos locura, mis hermanos, y luego nos sentimos mal, luego que ya pasó todo. Qué bueno que este chico comenzó a pensar de manera fría. Ya no estaban las emociones, ya no estaban.
Estaba ahora, comenzó a pensar. La razón, escúcheme mi hermano, la razón es mejor que las emociones. La razón es mejor que la emoción. Hay que pensar. Antes de actuar, hay que pensar. Todos en un hogar, en una familia, todos peleamos en algún momento. La pareja, padres e hijos, todos en algún momento. Y eso forma parte de la vida en un hogar. ¿Quién no se ha peleado? Pero tomar eso como para irse de la casa y tirar la puerta y decir cosas y luego me voy a sentir mal. No, mi hermano querido, hay que saber controlarnos y hay que usar mejor la cabeza. Hay que pensar como este chico. Y volviendo en sí comenzó a pensar. El razonar es mejor que las emociones. Cuídese. Y comenzó a pensar y dijo, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia? Yo aquí estoy padeciendo hambre. ¿Qué he hecho? ¿Qué locura he hecho? Me equivoqué, sí. Las emociones te pueden llevar a cometer decisiones equivocadas. Y eso fue lo que pasó. Entonces, el primer paso importante para reconciliarme con alguien es reflexionar. Reflexionar. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice? Piensa, ¿qué le hiciste a tu padre? ¿Qué le hiciste a tu madre? ¿Qué le hiciste a tus hermanos? ¿Qué le hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué le dijiste? Por eso están separados. Por eso tienes el corazón duro y ahora están separados. No, mi hermano, hay que usar la cabeza. Hay que pensar en lo bueno que ha sido papá, mamá. Cuánto he recibido de él, cuánto sus buenas enseñanzas, su amor, su crianza. Muchas veces ha sido duro ese papá, pero por mi propio bien. Hay que pensar en las cosas buenas. No quedarnos pensando en los errores y no ver los errores. Hay que pensar, todos cometemos errores. Y hay que pensar, el primer paso para una verdadera reconciliación es pensar y volviendo en sí. Y él pensó en su padre, pensó en su hermano. Ahora está distanciado. ¿Qué he hecho? ¿Qué loco que he sido? Segundo paso para una reconciliación verdadera. Segundo paso. El arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Fíjese por favor el verso 18. El verso 18 dice así del texto 15 y 18. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él pensó, me levantaré e iré a mi padre. Pero el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre. Y levantándose vino a su padre. ¿Qué significa? El chico tomó una decisión. Tomó la decisión de dejar el corral de los cerdos, de dejar esa ciudad donde era solamente placer. El chico dejó sus propios pensamientos, sus orgullos, su prejuicio. Se levantó para volver a su padre, para volver a su familia. Ese acto de volver, ese acto de dejar las cosas y volver a la familia, ese acto se llama arrepentimiento. Bíblicamente es eso. La palabra arrepentimiento significa volver al Padre, volver a la familia, volver a Dios. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento, reconocer. Permítame, mi hermano querido, permítame. Importante para el arrepentimiento, la decisión. Una decisión pensada. Y dice el texto, él dijo, iré, y se levantó. Se levantó y fue. ¿Qué significa eso? Decisión. Una decisión es el acto de la voluntad. No solamente ya me quedo pensando, no solamente me quedo pensando. Hay mucha gente que piensa, uy, le hice mal a mi padre, le hice mal a mi madre. Mucha gente piensa, pero no hace nada, se queda allí. No reacciona. Llora, se siente mal, etcétera, pero no se levanta para volver a la casa de su padre y a la casa de su madre y a sus hermanos. No, muchos se quedan ahí por orgullo, lloran, dice, hice mal, me equivoqué. Mi hermano,
si quieres reconciliar, si quieres volver, tienes que tomar una decisión. Tienes que levantarte e ir, pero aquí hay algo lindo. Y levantándose, dice el verso 20, y levantándose vino a su padre. Arrepentimiento significa tomar una decisión, hacerlo ya, no quedarme sentado, no quedarme pensando solamente que lo voy a hacer y nunca lo hace. Arrepentimiento es tomar una decisión de volver. Número 2 dice, y levantándose, dice el verso 20, levanta, vino a su padre. Y esa vino a su padre. ¿A quién buscó primero? A su papá. ¿Por qué a su padre? Porque a su padre le había ofendido. Él buscó a la persona a quien él había ofendido. Hay que buscar a las personas que hemos ofendido, que hemos lastimado, que le hemos herido con nuestros actos. Él le había faltado el respeto a su padre, le había faltado el respeto pidiéndole la herencia y luego se gastó el dinero. Estaba mal. Y él fue y buscó a su papá. Querido hermano, querido amigo, si le has ofendido a tu padre, anda y va y búscalo. Y dile, perdóname. A tu mamá o a tu primo o a una persona a quien has lastimado y has herido. Él se dirigió a su padre porque le faltó el respeto a su padre. Hay que buscar a las personas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Si tú te vas a acercar al altar, pero ahí te acuerdas que tienes algo contra alguien o que alguien tiene algo contra ti. Mateo capítulo 5 y el verso 23 dice así el texto, Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué tienes que hacer? Buscar al que es ofendido y reconciliarte con él. Si no lo haces, los dos tendrán corazones heridos y se van a endurecer con el tiempo. No, este tiempo de crisis nos ayuda a reflexionar. Y tenemos que tomar acciones y tenemos que buscar a las personas a quienes hemos ofendido de corazón. Y él se fue donde el Padre. Y es interesante porque en el verso 20 dice... Y el verso 20, y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y le dijo a su padre, es interesante, mis hermanos queridos, es sumamente interesante. Iré a mi padre y le diré, eso es reconciliarse, eso es reconciliar. Si quieres reconciliarte, levántate y busca a la persona para sanear, para arreglar. Pero hay un tercer paso importante, para la reconciliación. El primero es pensar, razonar, un examen de conciencia. El segundo paso, arrepentirte, tomar la decisión, buscar a la persona y decirle a la persona, perdóname. Número 3. La confesión. Número 3, mis hermanos queridos, es la confesión. El tercer paso para una reconciliación verdadera, genuina, es la confesión. Fíjese lo que dice el verso 21. El verso 21 dice así, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 21, capítulo 15 he leído. ¿Qué le dijo el padre? ¿Qué le dijo el hijo al papá? He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Esa palabra he pecado, ¿sabe qué significa? El hijo reconoció su falta, reconoció que había ofendido al padre, reconoció que había pecado, reconoció el hijo. Importante, mi hermano querido, reconocer nuestra falta. Aquí donde yo quiero detenerme. Muchas personas no reconocen su falta.
Saben que está mal, pero no la reconocen, no la confiesan, no la dicen. Es importante reconocer, decir, me equivoqué, cometí un error, te lastimé, te dije algo. Qué importante, mi hermano, para sanar los corazones. Qué importante reconocer la falta. Y él dijo, he pecado, he fallado, te fallé, Padre, he pecado, estoy mal, no me siento bien. Qué importante reconocer la falta, reconocer la falta. ¿Sabe lo que dice el libro de Proverbios capítulo 28 y el verso 13? ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 28 y el verso 13? Él dice el texto, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. El que los confiesa y se aparta. Este chico se acercó al padre y le dijo, Padre, he pecado, te confieso, perdóname. Pero es interesante, no solamente reconoce su falta, sino él dice en el verso 21, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra el cielo y contra el cielo. En otras palabras, he pecado contra Dios y contra ti. Primero a Dios, pero había faltado al Padre, no a Dios. Un momentito. Si tú cometes una falta contra tu padre, contra tu madre, contra tus hijos, contra tu hermano, si tú cometes una falta, primero lo haces contra Dios, porque los seres humanos somos imagen de Dios. Si lastimas al creador de esa persona, que es Dios. El chico lo sabía claramente. Jesús dijo, cualquier cosa que le hicieren a vosotros, diciendo a sus discípulos, cualquier cosa que le hicieren a vosotros, a mí me lo hacen antes que a vosotros. Si a ustedes les aborrecen, a mí me aborrecen primero, dijo Jesús. Si uno comete una falta, lo hace primero contra Dios. Y él dijo, he pecado contra Dios y contra ti, Padre. ¿Sabe? El hijo estaba pidiendo perdón. Estaba pidiendo perdón. He pecado, he pecado. La confesión es un paso importante para una reconciliación verdadera. Paso número 1, razona, piensa. Paso número 2, arrepiéntete, toma la decisión y busca a la persona que has herido. Paso número 3, confiesa, reconoce tu falta, sé valiente, reconoce tu falta, pide perdón a Dios primero y luego a la persona ofendida. Y él dijo, he pecado contra Dios y sabe, paso 4, aquí viene la reconciliación. Aquí viene la reconciliación verdadera, mis hermanos queridos. Aquí viene la unión, el acercamiento, aquí viene la restauración. Porque fíjese, por favor, lo que dice el verso 20, por favor. El verso 20, 15-20 dice, y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo se acercaba. Y cuando llegó el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, y el padre vino, y se echó sobre su cuello, le abrazó y le besó. La unión. Las ofensas rompen, distancian. La violencia rompe, distancian en el mismo hogar. Pero ahora el hijo quería reconciliarse, viene, y el padre viene y se echa sobre su cuello y le besa y le besa y le abraza. El padre le perdonó. ¿Sabe eso qué significa? Que el padre le perdonó. El padre perdonó a su hijo. El padre le aceptó y le perdonó a su hijo. Y cuando hay perdón de parte del ofendido, entonces hay la sanidad, hay la restauración, hay la recuperación. Se recuperó al hijo, se restauró la relación, y se volvió a unir. Y así sucede muchas veces con Dios. Nos hemos distanciado de Dios, hemos pecado contra Dios, nuestro Padre, hemos pecado contra Dios. Si quieres reconciliarte con Dios, ven a Él y dile, Dios, perdóname,
Y si tienes a tu padre cerca, o a tu esposo o a tu esposa, si en algún momento le has dañado y están separados y su corazón endurecidos, acércate. Si quieres reconciliar, si quieres salvar, si quieres unir, acércate, pide perdón. Cierren sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos perdón por los daños que hemos hecho, Señor. Yo quiero reconciliarme contigo primero, Dios, y luego permíteme acercarme a mi familia. Te lo ruego, Padre, en el bendito nombre de Jesucristo. Si has hecho esta oración, mi hermano, mi amigo querido, no olvides, llama al teléfono que está a continuación. Dios te bendiga, muy bueno. Dios te bendiga.